Muy bienvenidos a la Biblia para hoy. Abordaremos el Salmo 106, donde el pueblo de Israel tiene un problema. Y el salmista lo aborda primero con una oración. Dice: acuérdate de mí, visítame con tu salvación. Es una breve oración para luego deplorar y confesar los pecados de Israel. ¿Y cuáles eran sus pecados? O los que el salmista nombra aquí: la incredulidad y la murmuración junto al Mar Rojo. La murmuración al pedir carne para comer, cuando tenían maná todos los días. La envidia hacia la autoridad de Moisés y Aarón. La adoración al becerro, cuando Moisés había subido al monte a buscar la tabla de la ley. La incredulidad hacia el informe de los espías. La participación en la adoración moabita. La murmuración en Meriba. Y la desobediencia continua después de la entrada en Canaán. Finalmente el Salmo concluye con una petición y un pedido al Señor. Dice que se acordó del pacto, que oyó su clamor, que hizo misericordia, y pide que por eso alaben a Dios, porque para siempre es su misericordia. Bendito seas desde la eternidad y hasta la eternidad, dice el salmista. Veíamos que en el salmo anterior recordaba todas las obras maravillosas que había hecho Dios. Hacía un llamado a recordar toda la historia de Israel, del pacto con Abraham, que siendo forasteros tenían la promesa de la tierra de Canaán. Recordó la historia de José, vendido por sus hermanos, y cómo gobernó después en Egipto con sabiduría. Y que aún en cautiverio en Egipto el pueblo se multiplicó. Y siendo peregrinos en el desierto, el Señor abrió la peña y fluyeron las aguas. Pero la infidelidad, la desobediencia, fue un problema constante en Israel. ¿Y en nosotros? ¿Qué de nosotros? Un ejemplo más en la historia de Israel. Cuando estaban con Josué, entrando en la tierra prometida. El problema se hizo evidente cuando Josué envió 3.000 soldados para atacar Jai. Y aunque un ejército de ese tamaño habría alcanzado para derrotar a la pequeña fuerza armada de esa ciudad, ¿qué pasó? Lo contrario. El ejército de Jai aplastó a los israelitas, mató a 36 soldados y los persiguió hasta su lugar de partida. Josué no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando, es decir, por qué estaba sucediendo este problema. Entonces Dios le explicó, le dijo que había un asunto encubierto, que uno de sus hombres, Acán, había quebrantado un claro mandato y había robado de los objetos de Jericó. Israel pudo obtener la victoria solo después que se descubrió y se solucionó el problema. El pecado encubierto produce gran daño.
¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de una situación así? Traerlo a la superficie y ocuparnos de resolverlo lo antes posible. Porque la confesión es lo único que asegura el perdón del Señor. Poco antes de esta derrota, Josué había liderado exitosamente a su ejército frente a Jericó, porque conocía el plan de ataque divino. Pero en este caso no se menciona que haya consultado a Dios antes de atacar la población de Jai. Antes de la batalla contra Jericó, los hombres se habían consagrado a Dios, pero en este caso no se dice nada de que se hayan preparado espiritualmente. Y la razón de la derrota la da la misma Biblia, el mismo texto. Dice que fue el pecado en el campamento. Acán había robado parte del botín de Jericó. Así que no podrían conquistar Jai hasta que no se confesara el pecado y el pueblo volviera a consagrarse. Recién entonces, Dios les dio un plan para triunfar. ¿Cuál es la estrategia para ganar nuestras batallas cotidianas? Confesar el pecado y vivir en el poder que solo Dios puede suministrarnos. La pureza de corazón es lo que produce poder en la vida, pero no por la pureza misma, sino porque es el Señor el que puede actuar en un corazón puro, en un corazón que busca su perdón, en un corazón que lo ama, en un corazón que se arrepiente. San Agustín escribió: cuando el hombre descubre su pecado, Dios lo cubre. Cuando el hombre tapa su pecado, Dios lo destapa. Cuando el hombre confiesa su pecado, Dios lo perdona. Me recuerda al Edén, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron del Señor. Y el Señor mismo sale en su búsqueda y les hace mantas de pieles para cubrirlos, porque se daban cuenta que estaban desnudos. El Señor mismo se encargó de cubrir las consecuencias de su pecado. Amado Padre, necesitamos, Señor, sabernos perdonados por ti. Confesamos, Señor, que al igual que el pueblo de Israel, pecamos, Señor, a cada instante. Somos rebeldes e infieles. Pero necesitamos saber, Señor, que nos perdonas y que nos amas. Somos vulnerables, Señor, a las palabras que nos hieren, a las palabras que nos lastiman. Y también hacemos lo mismo, Señor. Herimos y lastimamos. Fortaleces, Señor, nuestro espíritu. Y úsanos, Señor, para poder dar palabras de vida a otros. Para construir en lugar de destruir. Perdónanos, Señor. Que podamos sentirnos hijos aceptados y amados
porque esa es tu naturaleza, Señor, tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te lo pedimos y te agradecemos por las bendiciones de tu perdón. Amén y amén.